ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este está aquí. Mi hermano, Dios me los bendiga un montón. Espero que se encuentren bien. Para mí es un placer, un honor llevar esta palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, de un poquito más. Un poquito más. Voy a traer una palabra. Siempre hablamos de Dios es amor, todo lo puedo Cristo que me fortalece, si le crea que cree todo es posible, vivir en dos aguas, una fuente no puede dar dos aguas. Siempre hablamos de todo eso, pero hay un tema bien importante porque también Dios decide. Dios te puede decir que sí, como que Dios te puede decir que no. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que no? Esta sociedad, este mundo donde nosotros vivimos, a todos tenemos que decirle que sí. Ayudar a aquel, todo es sí. Pero también dice la Biblia lo que sí es sí, lo que no es no. Siempre he dicho de mi parte que el sí te condena, pero el no te liberta. Y tú dirías, Rafi, ¿cómo que el sí te condena? Si vemos en el libro de Génesis, cuando Dios hizo al ser humano, el ser humano le dijo que sí a Satanás y pecaron. Y como pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos. No hay ninguno justo, nadie es bueno, la paga del pecado es muerte. Si hubieran dicho que no, no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando. Pues ellos le dijeron que sí. El sí te condena, pero el no te liberta. ¿Cómo fue que sucedió esto? Estoy guiando y he visto durante los días que hay puertas que se cierran. No todo el tiempo es sí. No todo lo que tú le pidas al Padre se va a conceder. Hay muchas cosas que sí, pero también hay muchas cosas que no. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Por qué nos comportamos como niños chiquitos, como en chismao? Estamos acostumbrados a que todo el tiempo Dios nos diga que sí. Pero vamos a llevarlo a una corta reflexión, que es un más o menos, un pensamiento porque Dios dice que no. Amén. Cuando Dios dice que no, es porque en su plan divino Él conoce que es lo más adecuado para cada uno de sus hijos y en búsqueda de su bienestar detendrán lo que puede ser un fracaso o un momento de dolor para la persona. De este modo, cada una de las personas debe comprender que la voluntad de Dios es la que se ejecuta en su vida, por lo que hay que estar en oración, estudio la palabra y de esa forma tenemos la conexión con Dios de forma permanente, así hacer su voluntad. Cuando una persona realiza una oración, busca una respuesta positiva de parte de Dios ante lo que Él está solicitando, ya que la palabra enseña que todo lo que pidas en su nombre de eso, Él lo hará. Todo lo que pida al Padre en mi nombre lo voy a conceder. Pero es la voluntad de Dios. No es conforme a nosotros, es conforme al Padre. Por eso muchas veces no pedimos y pedimos mal por nuestros deleites. Por eso Dios muchas veces no concede las peticiones, muchas veces un trabajo. Estamos llevando resumen y orando, pero muchas veces no surge el trabajo. ¿Por qué? ¿Será porque Dios tiene algo mejor para nosotros? ¿Será porque no nos conviene? ¿Porque puede ser que pase algo dentro de ese trabajo? ¿O simplemente porque Dios no quiere? Y Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a obedecerlo. Porque dice, ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. Mateo capítulo 21 versículo 22. ¿Qué dice? Y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibes. Todo lo que pidas creyéndolo lo vas a recibir. Pero es a través de la voluntad del Padre. No es conforme a nosotros. Porque podemos pedir un carro. Papá Dios, danos un carro. Quiero un carro. Pero muchas veces Dios dice que no. ¿Por qué? O no tenemos la capacidad para guiarlo. No tenemos la responsabilidad. O Dios nos dice, ok, yo te puedo dar un carro, ¿y cómo lo vas a mantener? Tú no tienes trabajo para pagar las piezas. Es como... Esto pasa cuando nosotros tenemos hijos chiquitos y Él nos pide un carro. Nuestro anhelo es que darle un carro a Él. Pero ¿por qué no se lo damos cuando son chiquitos? Porque no tienen la capacidad, no tienen la madurez, no tienen la responsabilidad, no tienen licencia. Pero va a llegar su momento que lo van a tener.
Así mismo Dios con nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la madurez. No porque llevemos tantos años en el Evangelio, somos súper maduros. No. ¿Cuándo termina la madurez? Cuando Dios nos manda a buscar o cuando suene la trompeta. El otro versículo, mira lo que dice. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y estas son las confianzas que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Mira cómo dice, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él lo hace, a su voluntad, no a la de nosotros. Sin embargo, hay situaciones en las que Dios dice que no, como respuesta a la solicitud de una persona, simplemente porque no está hecho esas oraciones conforme a la voluntad de Dios, como estamos diciendo, o para protegernos de lo que pueda acontecer o vivir, como en ocasiones lo ocurrió a los apóstoles. De este modo, hay diversos motivos que producen que una oración realizada por una persona tenga una respuesta negativa por parte de Dios. Y son los siguientes motivos. Cuando Dios dice no, es porque su oración es realizada de forma egoísta. Estamos pensando en nosotros mismos, por eso dice, hasta ahora no han pedido, y lo que piden mal por sus deleites, por el egoísmo. El yo primero, yo segundo y yo tercero. Dame, manda, dame. Y solo pide para sus deleites en búsqueda de su bienestar. Únicamente no es vista con agrado por Dios. Pides y no recibes porque pedir mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4 versículo 3. Cuando se revisa la oración modelo dada por Jesús, él muestra que cuando se pide se haga en forma plural y debe ser Dios el centro de ella. No solamente pedir para su vida, sino para aquellos que están en su alrededor y puedan recibir la bendición también de Dios. Muchas veces nosotros pedimos para nosotros, pero ¿y para los enfermos? O para nuestros hijos, que Dios proteja a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros trabajos, por el necesitado. Pero muchas veces nosotros pedimos para nosotros. Por eso Dios dice que no, porque no es la voluntad del Padre. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad de Él, pero no queremos. El dame a mí, dame a mí y dame a mí. Cuando Dios dice que no, es porque la persona no está en el orden de Dios. Ya que una persona está en pecado o no tiene una relación con Dios, no podrá recibir una respuesta positiva a su petición. Si permaneces en mí y en mi palabra permaneces en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Tenemos que estar en el orden de Dios, tenemos que estar conectados al Padre. Pero volvemos a lo mismo, no queremos leer la palabra, no queremos orar. ¿Cómo podemos pedir al Padre si no estamos conectados al Padre y hacemos lo que nos da la gana? Por eso Dios muchas veces dice que no. Eso quiere decir que cuando no está en la vida a común de Dios, sea que el hombre pueda arrepentirse de sus malos pasos y de ese modo poder conciliar y renovar esa comunión que Dios con su Hijo. Primero es el arrepentimiento para estar conectado al Padre. Cuando Dios dice que no, es para evitar una situación en la que no está preparado. Y aunque la persona no lo entienda de forma inmediata, con el pasar del tiempo entenderá que la voluntad de Dios fue la mejor para su vida, ya que sus planes son mayores a lo que en el momento recibirá la persona. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 5 versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis caminos no son como tus caminos. Nadie va a poder entender a Dios, pero sí podemos tener una comunión con el Padre, pero no queremos tenerla. De este modo, en muchas ocasiones, a los discípulos que tenían el anhelo de llevar el evangelio a algún lugar, Dios les indicaba que no era el momento, o simplemente le detenían sus planes, pues tenían algo preparado para ellos.
Y atravesando Frigias y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios no nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Hechos capítulo 16, del 6 al 9. Muchas veces, y esto pasa mucho, no sé si ha pasado, que cuando tú vas por el camino, porque vas para un sitio, para un final, a un lugar, nos metemos por otros lados. ¿Entendés? Porque yo me metí por aquí. Es porque Dios no quiere que pasemos por ese lugar. Sabrá Dios si va a ocurrir un accidente, una bala perdida, una explotada de goma, un vidrio, una goma se reventó y al cambiarla un choque, un accidente, un kayaking, lo que sea. Por eso el Espíritu Santo nos lleva por otro camino para llegar a nuestro destino, no por el camino que nosotros queremos. Mis caminos no son como tus caminos. Cuando se desobedece el no de Dios, ¿qué pasa? Que cuando Dios dice que no, y nosotros como quiera hacemos lo que nos da la gana. Cuando se pide ayuda a Dios, todos van a recibir un sí como respuesta. En la mayoría de las veces nosotros estamos pensando que siempre Dios tiene que decir que sí, siempre, pero no es así. Pero muchas veces, en espera de ello, actúa a pesar de recibir una respuesta negativa en parte de Dios, y eso le ocurrió hacia el pueblo de Israel. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armostéis cada uno con sus armas de guerra, y os preparéis para subir al monte. Y Jehová dijo: dile, no suba ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir hasta Omra. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41-44. ¿Qué es lo que quiere decir? El pueblo quería subir para pelear la buena batalla, pero el Espíritu, Jehová le dijo que no lo hicieran. Pero como ellos no le hicieron caso, vinieron los amorreos y los destruyeron. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dice que no, tenemos que obedecer el no, porque es que va a pasar algo negativo en nuestra vida. Si vamos por este camino y Dios nos desvía por otro camino, vamos a ir. No pensamos: no, yo tengo que arribar porque yo tengo que ir en este camino. Es que algo va a pasar. Después nos quedamos porque nos pasa algo. Después decimos que fue Satanás. No, fuimos nosotros mismos. Nos dio la gana y no obedecimos el orden de Dios. En este versículo se nota cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios, perdieron la oportunidad de conquistar la tierra prometida, ya que pusieron por delante la altivez y el deseo por encima y el orden que Dios les había dado. De este modo, el pueblo de Israel antes de este momento había tenido una diferencia con Dios. Es por ello que le indicó que no los acompañaría en dicha pelea. Sin embargo, ellos dijeron: subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová ha mandado. Con esa exclamación del pueblo de Israel, ellos pensaban que con su fuerza podían vencer. Por lo que había respuesta de Dios fue: dile, no suba ni peleen, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y aún con esa negatividad de Dios, ellos actuaron. Y por ello, que luego se pudieron ver con ellos, son derrotados por sus enemigos, ya que antepusieron su voluntad a la de Dios, tapándose sus oídos, desobedeciendo y actuando en su conveniencia. Lo que hicieron fue: Dios les dijo que no fueran, porque no voy a estar con ustedes, los van a derrotar. Ellos no quisieron por su altivez, por su egoísmo, por su arrogancia, y terminaron muertos, los derrotaron. El resultado de no obedecer produce esa derrota humillante al pueblo de Israel. Del mismo modo ocurre en la actualidad cuando una persona actúa cumpliendo su voluntad y no la de Dios. Por lo que este ejemplo que muestra la Biblia debe ser tomado en cuenta por todos los creyentes. Es importante entender que cuando Dios dice no, es por un motivo de mucho peso y valor para la persona. Por lo tanto, cuando se desobedece, son las personas las únicas responsables del fracaso o de la situación que puede vivir, producto de no escuchar la voz de Dios. De este modo, es importante darle un alto a la voluntad humana que muchas veces quieren imponerse a la voluntad de Dios, y ser humilde en aceptar cuando Dios dice no, pues de ello vendrá el cumplimiento de su propósito divino, que es de bendición.
nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y después nos quejamos porque nos pasan las cosas. Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios dice que no, porque se nos cierra una puerta, pues tenemos que obedecer. ¿Cómo evitar confundir el no de Dios? La palabra de Dios enseña que a través de la oración, Él podrá responder cada una de las peticiones que realice. Es por ello que el creyente toma cada una de esas promesas y realiza la oración con aspiración a obtener la respuesta positiva de parte de Dios. En este sentido, cuando una persona ora a Dios e insiste que Él responde de forma positiva después que ya ha dicho que no, está buscando adecuar su voluntad a la de Dios. Es decir, que quiere que todo obre según sus placeres, dejando a un lado lo que Dios dispone para su vida, que es siempre lo mejor. En cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es todo el que en él espera. Salmo 18, versículo 30. Es por eso que se debe cumplir algunas fases para poder entender cuando Dios dice no en su vida. Y lo siguiente, debo orar esperando estar seguro que Dios entregó la respuesta. Tenemos que tener una comunicación al Padre, pero no queremos tenerla. Pues pedir señales a Dios que le habla a través de sueños o a través de las Sagradas Escrituras. Muchas veces le tenemos que pedir a Dios, háblame a través de un sueño. Cuando yo esté dormido, háblame en el sueño. Si es no, es no. Pero también la mejor respuesta es la Escritura, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que escudriñar las Escrituras. Pero el ser humano no quiere. Queremos un Dios de la manga production. Que Dios me diga que sí y que no, pero más sí que no. Debemos tener paciencia a la hora de recibir una respuesta de parte de Dios y de esa manera poder comprender su voluntad. Queremos un Dios microondas. Dale un minuto y ahí está la respuesta. No. ¿Cómo se dice? La paciencia es la virtud más grande de Dios, porque Él lo conoce hoy, mañana y siempre. Pero queremos una respuesta rápida. Eso no es así, muchas veces toma años. Se puede decir que cuando Dios dice no, es para que las personas entiendan que en Él quien va a obrar en su vida y tiene su propósito divino en sus manos. Por lo que no es la voluntad humana la que se debe ejecutar, sino la voluntad que viene del cielo, que es perfecta y agradable, como dice en la propia palabra. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Mis hermanos, ¿y por qué nos enojamos? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos como niños enfogonados. Nos enchismamos muy rápido. Queremos un trabajo, hacemos todo lo posible, oramos, hacemos el resumen, nos llevamos a distintos sitios, pero tenemos una mentalidad, yo quiero este trabajo. Pero Dios dice que no, te llaman por otro lado, pero tú quieres este trabajo porque pagan más, porque cualquier otra cosa. Pero Dios te envió uno un poquito más lejos, que pagan menos, pero Dios quiere que entres por ahí. Porque para poder llegar a este que pagan más, necesitas uno que paguen menos, que tú puedas administrar bien el dinero. Para poder llegar, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrás. ¿Viste cómo va de la mano todo? Si no sabemos cultivar, no sabemos manejar las cosas pequeñas, las cosas grandes no van a poder. ¿Cómo queremos un carro si no sabemos correr bicicleta? Y pelarnos, y crecer, y madurar, y trabajar, y obedecer, y reunir el dinero para luego en un futuro tener un carro. Pero queremos tener 16, 17 años, querer un carro, nos da un carro en defensa propia, pero no sabes obedecer. Eso no va a pasar. Queremos un carro, ok, obedece, saca buenas notas, estudia, trabaja, reúne el dinero, porque la sabiduría todo es de Dios, el dinero todo es de Dios. Y luego, cuando tengas la madurez, vas a poder tener el carro. Y es el carro que se pueda, no es el carro que Dios te dé, no es el carro que tú quieres. Porque queremos tener un carro lujoso, pero tenemos el dinero para pagar, tenemos el dinero para pagar el mantenimiento, no lo tenemos. Pues no pidas un carro lujoso, porque Dios no te lo va a dar, porque no tienes el dinero. Igualmente en el camino, vamos por el camino y Dios nos desvía en el camino. Pero nos enchismamos. ¿Por qué? Porque somos niños refufuñantes. Nosotros queremos, esta sociedad, este mundo, nos ha hecho que todo el tiempo Dios tiene que decir que sí. Dice la palabra que el padre que ama regaña. Si yo no amo a mi hija,
Si yo no la regaño es porque no la amo. Me importa un bledo lo que le pase a ella. Pero yo quiero que ella esté bien. Si ella hace las cosas mal, yo la regaño, pero la dirijo por el camino correcto. Ella es la que decide si quiere irse por el camino correcto. Si toma el camino que no es, sabiendo que yo le dije, vete por ese camino, las consecuencias las va a pagar ella. No las voy a pagar yo. Porque yo quise enseñarle así mismo a Dios con nosotros. Tenemos que pelarnos, tenemos que caer, tenemos que levantarnos. Pero somos niños enfogonados, somos niños malcriados cuando Dios dice que no. Y como dice en Romanos 12:2, es perfecta y agradable la voluntad de Dios. Ese es el camino, perfecto y agradable de Dios, no de nosotros. Porque lo que creemos que es bueno para nosotros, para Dios no es. Tenemos que pedirle a Dios todos los días, quita todo lo que no te gusta de Él. Todo, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la altivez de espíritu. Ayúdanos a ser humildes cada día. Pero hay que someternos. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros dirá. Queremos resistir al diablo sin someternos. Y volvemos. ¿Cómo queremos someternos? Leyendo la palabra, teniendo una comunión con el Padre, que es oración. Y si se puede, el ayuno. Si lo puedes hacer, amén. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a Padre y Madre para que tus días sean alargados. Esto es un caminar poco a poco. Esto es una lucha poco a poco. Y si Dios dice que no, es no. ¿Y tú sabes la cuestión de Dios? Dios da explicaciones. Dios te dice, te dije que no por esto, por esto, por esto. No, Dios te dice que no, punto y se acabó. La voluntad es de Él. Todo el tiempo. Y cuando vamos a pedirle al Padre, en el nombre de Cristo, sea la voluntad de Él, que es perfecta y agradable, para poder hacer la voluntad de Dios y que todo obre para bien para los que aman al Señor. Es haciendo la voluntad del Padre. Negarnos a nosotros mismos. Toma tu cruz y sígueme. Pero no queremos hacer eso. Se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque queremos una vida de entretenimiento. Satanás vino a entretener. Y el entretenimiento lo que vino fue a olvidarnos de donde Dios nos sacó. A olvidarnos de la salvación. Entretenimiento todo el tiempo. Ya Satanás sí dice la palabra que vino a matar, a robar y a destruir. Pero también por el entretenimiento. Estamos entreteniéndonos mucho. Pero no estamos haciendo la voluntad del Padre. Después nos quejamos porque nos pasan las cosas. Mi hermano, que sea una palabra de edificación para tu vida. Que sea una palabra de entendimiento. Y cuando dice Dios es no, es no. Y decir, Padre, aquí está tu voluntad. Esa es tu voluntad. Vamos a obedecer. Y seguir caminando poco a poco. Que las caídas sean menos. Porque muchas veces las caídas duelen. Se pelan. Después la sanación no queremos que nos salen porque nos va a doler. Es mejor hacer la voluntad de Él. Todo obra para bien y menos nos vamos a pegar. Cuídense. Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.